Ens anem amb un altre tema. Ens anem a sanar el coco amb Vicenç Alujas, que és molt important, que suposo que també per volar necessites que el coco estigui molt bé. Doncs nosaltres també hem de tindre el coco molt sa. Què tal, Vicenç, com estàs? Molt bé, molt bé. Tot bé? Català o castellà ho fem, això? Ai, castellano, es verdad, perdón. Porque me despistaba yo. Vale. Vamos a hablar de sanar el coco. Sí, 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 fenomenal, fenomenal. ¿De qué podemos empezar a Yo creo que podríamos conversar empezar a hablar de la emoción básica más importante que hay, Sí. el miedo. El miedo. El miedo que tiene mucho que ver con la ansiedad. Bueno, de hecho, yo creo que esto sería un poco como el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué empieza, la ansiedad o empieza el miedo? Yo creo que el miedo es la emoción básica. Las emociones básicas son el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, la vergüenza, la aversión y la sorpresa. Y de estas 7 el miedo es la primera, y de ahí del miedo salen muchas. Al final todo se basa en el miedo. Ansiedad, depresión, inseguridad y todo tipo de patologías derivadas del miedo. El miedo paraliza, el miedo bloquea, el miedo lo hace pasar mal, y el miedo te puede llevar al suicidio. Entonces el miedo, como siempre decimos, a una dosis mínima, como podría ser la precaución, es bueno, porque si no tuviéramos esa dosis mínima de miedo, esa precaución, pues conducirías y te pegarías un tortazo o saltarías por un terraplén sin ningún problema. Tal. No, la precaución es buena, pero cuando pasa de ahí es patológico y te lo hace pasar muy mal, te bloquea. Lo que pasa es que al final también el miedo es algo bastante imaginado. Totalmente. Antes, por ejemplo, hablábamos de vuelos, ¿no? Sí. Hay muchísimas personas, y yo cuando sufría ansiedad me daba pánico volar, cuando no me había dado miedo antes. Y es por todo lo que te imaginas que puede llegar a pasar. Correcto. Pero que no pasa. Correcto. Que lo normal es que no pase. Una de las variantes del miedo sería, por ejemplo, el caso del volar, se llaman fobias. Las fobias. Fobia a volar es tener miedo a volar, ¿no? Hay fobia, quien tiene fobia a volar, quien tiene fobia a las arañas, quien tiene fobia a los insectos, a fobia a la sangre, y entonces produce un estado de imaginación. Pasa que lo de las fobias es miedo, pero podrías ser un poco más complicadito. Algunas fobias son hereditarias. Ah, mira. ¿Sí? Entonces las fobias y los miedos son realmente bloqueantes, hasta el punto de que te puede dar un ataque de fobia a volar y no subir al avión o montar un pollo en el avión. Y querer salir del avión. Y querer salir. Mira, ahora cuando hablabas con el piloto, posiblemente él ha tenido, con los años que lleva, ha tenido algún caso de algún pasajero con fobia a volar y que te monta un número allí que puede llegar a paralizar el avión y los peligros que acarrea. Claro. Lo que pasa es que a veces lo que tú decías, ¿no? Que muchas veces los miedos son heredados. Sí. Al final, si tú tienes una educación sobreprotectora desde pequeños, Sí. tú en el fondo estás creciendo con miedo. Sí. Yo me refería a heredados, me refería a una parte genético-hereditaria, pero después hay otra parte que es la que tú dices. Educacional, Las dos partes se pueden arreglar y se pueden curar sin ningún tipo de problema. O sea, cualquier persona que tenga un miedo, los miedos, como tú bien decías, son infundados, Sí. porque son imaginaciones, elucubraciones que hace la mente, y nunca es tarde para curar un miedo. Por ejemplo, una persona que diga, yo tengo 70 años y ya no me voy a curar mi miedo a volar, y tanto. Porque, como decía Santiago Ramón y Cajal, cualquier ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. O sea, simplemente es proponérselo y entrar en la terapia adecuada para quitar el miedo oportuno. Bien, cuando el miedo ya es miedo al miedo, entonces ya es ansiedad. Claro. Y también es tratable. Sí, es que empiezas con pequeños miedos. Sí. Entonces empieza poquito a poco. Sí, sí. Entonces va aumentando, porque traduces el miedo a ¿y si me pasa esto? ¿Y si cojo esto y tal? Y el easy se vuelve el vocabulario de nuestra vida. Sí. El easy te lleva a pasar estados muy difíciles, y ya de pequeñitos el cuidado, no te caigas, cuidado, no tal, ya empiezas tu subconsciente, la parte inconsciente, mejor dicho, la parte inconsciente, hay una parte que es un 10% consciente, que se hace mediante lo que se lee iceberg, bien, que es la parte consciente, que es la parte de arriba, que es lo que verdaderamente somos plenamente conscientes. Después está la parte preconsciente, que sería la parte del iceberg, sería la parte donde está el agua, que es aquella que a veces es consciente y a veces no. Y después la parte inconsciente, que es ese almacén que tenemos todos, el inconsciente es ese almacén que tenemos todos de cosas
metidas allí, que es un desastre el inconsciente porque te han metido miedos, te han metido inseguridades, te han metido todo y afloran. Claro. Y cuando afloran, no puedes pasar mal. Muy ¿Bien? mal. Muy bien. Yo recuerdo que llegué a un punto que me daba miedo salir de casa. Yo Claro. fui madre y quería la protección absoluta de mi hijo. Entonces yo veía como el exterior el gran peligro. Claro. Entonces me fui encerrando en casa, hasta el punto de que me daba miedo salir de casa. Ya. O sea, y si salía a un recado corriendo y volvía corriendo a casa. Entonces, yo recuerdo que el momento en que yo fui consciente de ese miedo y ya empecé terapia, porque llega un momento que tienes que hacer terapia si te bloqueas demasiado. Sin duda. Cuando ya fui siendo más fuerte, recuerdo que la manera de poder superar o empezar a hacer vida normal fue al final no enfrentándome, no me gusta la palabra enfrentar, atreverme a pasar ese miedo. Es decir, si a mí me daba miedo conducir, empecé subiéndome al coche y encendiendo el motor. Estoy de acuerdo. Y lo apagaba. Yo lo utilizo, ¿eh? Al cabo de unos días encendía el motor y sacaba un poco el morro y lo volví a meter. O sea, todo poquito a poco. A pequeñas dosis. A pequeñas dosis, no de golpe. Dosis homeopáticas que decimos. Mira, yo estoy completamente de acuerdo. Para mí, llevo muchos años haciendo esto, es la mejor terapia que hay. Tengo miedo a hablar en público, hazlo con miedo, poco a poco. Primero en un restaurante o en un grupo de amigos, intenta hablar, después con un poco más de gente, hasta que puedes hablar en un pabellón ante 17.000 personas o 20.000, ¿no? Poco a poco. Que tengo miedo a conducir, muy bien, primero siéntate en el coche, el segundo día siéntate en el coche y enciende el motor, el tercer día siéntate en el coche y enciende el motor y sal, marcha adelante, marcha atrás, ¿sabes? Poco a poco, a pequeñas dosis. También sirve para muchos trastornos vinculados con el miedo, trastorno obsesivo compulsivo, que tienen miedo atroz, que se están lavando las manos a cada momento. Constantemente, sí. Ensuciarse las manos a propósito, mediante en el suelo o en grasa, ir haciendo pequeños paseos. Al principio se suda mucho, se pasa fatal, se pasa fatal. Pero hay que empezar a afrontarlo así, con el miedo a volar igual. Totalmente. Además, muchas veces se piensa que el miedo lo hemos tenido siempre. Yo, antes de sufrir la ansiedad, yo no tenía ningún miedo. ¿Ves? O sea, fue el ser madre, ¿no? Que me desembocó a una ansiedad de quererlo todo hacer perfecto, y entonces se me fue desencadenando a una ansiedad que me cogió pánico a la muerte, a volar, a conducir, a muchísimas cosas que yo decía, pero si nunca he tenido ese miedo yo. Y después de la ansiedad te vino, Y después de la ansiedad me vino todos esos miedos que era peligro por todas partes. Es triste también decirte, que es verdad, pero también es triste decir que hay gente que se aprovecha de esos miedos, mucha gente. Hay auténticos negocios, medios de comunicación, sistemas políticos, gobiernos, que se aprovechan del miedo de los ciudadanos para ellos hacer de las suyas, ¿no? En un negocio que se aprovecha del miedo, pero que es un negocio lícito y del cual de todos mis respetos, es las compañías de seguros. ¿Bien? ¿Y si? ¿Y si te caes y no tienes seguro? ¿Y si no? Hay un seguro que es, entre comillas, y que no quiero que nadie se lo tome a mal, es el seguro de decesos. Claro. ¿Y si te mueres y no tienes el...? Yo vivo en Barcelona desde hace... ¿Y si te mueres y no tienes dinero para enterrarte? Mira, yo vivo en Barcelona claro, piensas, ¿me van a dejar en la calle? 63 años y nunca he visto un cadáver en la calle sin enterrar. No, yo tampoco. O sea, que nadie se preocupe por ese. Después, claro, hay un problema en todos los países del mundo y en este también de robos, ¿no? Uy, si te entran a robar a casa, entonces te hacen la alarma, ¿no? Juegan con el miedo. A mí me preocupa más si tengo un escape que si me roban. Claro. ¿Sabes? Y utilizar cualquier noticia anecdótica para hacerlo como si fuera una cosa normal, ¿no? Por ejemplo, una situación que puede pasarle a... Siempre dicen, es que en la familia esta... A ver, cuidado con los miedos, porque es importante. La familia, hay una familia que se fue de vacaciones, estuvo 2 semanas y cuando volvió le habían ocupado la casa. ¿Cuántas conoces de familias de estas? Claro. Yo no conozco a ninguna, posiblemente tú tampoco. A lo mejor un caso. Pero 15 días de vacaciones o tenías... Es difícil, pero puede ocurrir, pero no hacer de una cosa que podía ser una anécdota, hacer la noticia normalizada, ¿vale? Es que aquí lo que influye mucho son
los informativos. Hombre. Y según qué Hombre, cadena, pues más, igual que más desastrosos juegan son. con ese Yo, miedo. de hecho, fue una de las cosas que me quité de mi vida. Sí. No por no querer estar informada, sino porque me moría de ansiedad. Sí. El Si escuchar estás en un periodo ansioso, noticias, y era horrible. no sé si te lo recomendaron o lo hiciste por tu cuenta. No, lo hice yo. Dije, Si estás en un periodo ansioso, nosotros lo que recomendamos es que los informativos, según cuáles, que se los quiten de encima, que los cambien por música alegre, que los cambien por el baile, que lo cambien por el ejercicio físico moderado, que lo cambien por el paseo, que lo cambien, todo esto son remedios para el miedo, que los cambien con las relaciones, relacionarte con gente positiva. Sí, Entonces, totalmente. si tú haces estas cosas, puedes evitar estos miedos. Después hay gente que tiene más tendencia a tener miedos que otras. Claro. Dos hermanos con el mismo padre y con la misma madre, hay uno que tiene mucho miedo a todo y otro no. Y hay otro que no. Bien, de todas maneras, si ha tenido un periodo de ansiedad, inseguridad o de estos que tú dices, de ahí se promulgan muchos miedos, ¿no? Mira, hay una frase que me encanta, que de Montaigne, que 10 minutos antes de morir dijo: mi vida estuvo llena de miedos, el 90% de los cuales jamás ocurrieron. Exacto. Dijo 90 como podríamos haber dicho el 95, ¿no? Exacto. Es muy bueno. Alguna cosa pasará en la vida, pero Hombre, no es que siempre. sería muy aburrido esto, Y ¿eh? siempre, no se pasará siempre y constantemente. Al final, y al final lo tenemos que aceptar. Muy buena, esa es la que quería decir, que lo tenemos que aceptar. ¿Por qué? Porque al final el miedo, hay un miedo único, que es el miedo a la muerte. Claro. Y amigos, amigas, Es inevitable. tengo que deciros que es inevitable. La muerte es inevitable. Pero es que Por tú tanto, te mientras imaginas, no ocurra, pero, vivir al Vicent, máximo. ¿tú te imaginas ser eterno? No, hombre. Yo no me imagino No. eternamente pagar No, los no, autónomos. no. Es que no podría. No, hombre, no. No podría. Por ejemplo, imagínate toda la vida pagando autónomo, muy bueno. Imagínate, ¿eh? O imagínate que ahora por la puerta entrara Cristóbal Colón. ¿Tú crees que este hombre va a saber algo de inteligencia artificial o de...? Hombre, no puede ser. Le hubiese pifiado el viaje. No, totalmente. No, Imagínate. cada cosa a su tiempo. Claro. Estamos de acuerdo. Pues muy bien, Vicent, llegamos al final de Sanando el Coco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y gracias a todos los oyentes por el tema de Sanando el Coco, que está teniendo un éxito Cierto, es aclaparador, verdad. Muy Por bien. eso lo hemos trasladado también aquí a televisión. Sí, Para que lo puedan ver en directo. Muchísimas gracias, Vicent. Nos A vemos ti y a dentro de muy todos. poco. Que vaya muy bien. Gracias.